Hoy os hablaré de mi experiencia comprando un apartamento, reformándolo prácticamente desde cero y finalmente vendiéndolo en la capital de Georgia, Tbilisi. Quédate porque te contaré de primera mano cómo fue mi experiencia y cómo puede ser la tuya si inviertes en real estate en el país. Ventajas de invertir en real estate en Georgia. Comprar una vivienda en Georgia puede tener beneficios fiscales y legales para los compradores extranjeros. El proceso de compra de propiedades en Georgia es relativamente sencillo y puede ser completado por un representante legal, lo que lo hace accesible para inversores que residen en otro país. Además, Georgia tiene una tasa de impuesto de propiedad y a la renta muy baja en comparación con muchos otros países, lo que puede resultar atractivo para aquellas personas que buscan minimizar los costes fiscales. Además, Georgia tiene tratados de no doble imposición con varios países del mundo. Y otra razón de peso es que Georgia es un país con mucha potencia turística. En 2018 recibió más de 8,5 millones de turistas a pesar de solo tener 3,7 millones de habitantes. Comprar un piso en Georgia, especialmente en la capital, Tbilisi, puede ser una opción atractiva para aquellos que buscan una inversión inmobiliaria rentable y con beneficios fiscales y legales. Pero hoy no vengo a contarte aspectos técnicos, jurídicos y fiscales sobre el real estate en Georgia, sino mi experiencia real que viví hace unos meses. Compra, ubicación y ventajas. Hace unos meses compré un ático de 110 metros cuadrados en Tbilisi, capital de Georgia, lo reformé y finalmente lo vendí. Está situado en Jikia, Saburtalo, concretamente en la calle Mindeli. El motivo de comprarlo aquí en Jikia es que era más económico y cercano a Bake, que es uno de los lugares más concurridos y caros de Tbilisi. Se trata de una zona residencial, con acceso a varios tipos de transporte público y una opción ideal para mi propósito, que era reformar y vender. Negociando con la propietaria del piso para llegar a un acuerdo. Quiero hablar primero de la propietaria porque tenéis que saber por qué compré realmente esta propiedad a este precio. Ella era de Irán y no estaba viviendo en Georgia. Se había ido porque no le habían renovado el permiso de residencia. A raíz de esto decidieron marcharse porque no querían seguir en Georgia, ya que para los iraníes, cubanos, rusos y extranjeros de otras nacionalidades ahora mismo resulta un poco difícil obtener un permiso de residencia o puede ser que incluso se la denieguen. Y esto es lo que le pasó a la propietaria del piso. En el piso estaba viviendo una familia iraní, pero querían venderlo rápidamente porque no le veían la salida a este piso y porque necesitaban el dinero para volver a Irán. Aunque sabían que la evaluación del piso era de $140.000 como te muestro en pantalla, el problema tan grande que había con este piso les hizo pensar que no podrían venderlo a ese precio, especialmente por el estado en el que se encontraba. Ellos primero me ofrecieron comprarlo por $80.000, pero yo, para entonces, ya había analizado bien el apartamento y necesitaba una reforma enorme. Al final quisimos llegar a un acuerdo intermedio y se cerró el acuerdo en $71.500. Después de un estudio yo pensaba que podía venderlo entre $130.000 a $140.000. Era todo un reto por ser una reforma tan grande, pero de eso luego os hablo. Financiar la compra mediante un banco. Quiero hablar sobre Credo Bank. A pesar de no ser uno de los principales bancos del país como TBC Bank o Bank of Georgia y que Credo Bank está especializada en la banca de microcrédito, debo decir que este banco confió desde el principio en la operación que se le presentó y nos ofrecieron la posibilidad de financiar la compra de la propiedad. A pesar de que para aquel entonces los tipos de interés eran más altos que los de otras entidades, decidimos trabajar con Credo Bank porque confiaban en la propuesta a corto plazo. No me interesaba financiar por muchos años la vivienda, sino comprar mediante el capital que me otorgaba el banco, ocuparme yo de la reforma y sus costes asociados y finalmente ejecutar la venta. Todo en 6 meses. Credo Bank sabía desde el inicio el objetivo de la operación y estuvo de acuerdo en apoyar la idea. Si queréis que os hable otro día sobre las entidades bancarias en Georgia, apoyad mucho este vídeo y os lo traeremos pronto al canal. Evaluación de la vivienda y firmando el préstamo. En primer lugar, pedimos al banco una evaluación del apartamento, que es un requisito indispensable para comprar una vivienda recibiendo financiación bancaria. Lo curioso es que, como os decía antes, la propietaria iraní tenía un documento que mostraba que previamente ella hizo una evaluación con un experto independiente y el valor ascendió a $140.000. Esto me facilitó mucho las cosas con el banco. Si bien, a pesar de que el banco siempre evaluará por debajo del precio de mercado, me sirve como prueba o refuerzo para conseguir
conseguir la mejor evaluación posible con Credobank. Finalmente, la evaluación que me ofrecieron fue de $108.000. Estábamos de acuerdo en la evaluación y nos dispusimos a establecer las condiciones para la hipoteca. Me dijeron que me podían dar un préstamo de hasta 10 años y me darían el 70% de la evaluación, es decir, $75.000, que era más de lo que necesitábamos porque habíamos cerrado el acuerdo en $71.500. Esto es, compramos el apartamento con el 100% del dinero del banco y no mío. Es cierto que el interés era alto para lo que estamos acostumbrados en lugares como en España, específicamente un 6,4% en dólar. Sin embargo, mi objetivo era hacer un préstamo a 10 años, la opción más larga posible, para luego acabar vendiéndolo rápido y liquidar el préstamo a los pocos meses después. Por lo tanto, estaría pagando muy pocos intereses por la gestión y especialmente utilizo el capital bancario y no el mío. Lo mejor de todo, y dada la confianza que depositó el banco en la operativa, es que nos ofrecieron 3 meses de carencia, tiempo establecido para realizar la obra. Esto nos facilitó mucho las cosas, ya que gracias a ello pudimos ocuparnos de pagar únicamente la reforma los primeros meses y solo comenzar a pagar el préstamo hipotecario prácticamente cuando la obra ya estaba lista. De hecho, así ocurrió. Estuvimos pagando el préstamo hipotecario solo durante 3 meses, lo que hacía un total de 6 meses desde que se adquirió la propiedad. Creo que esto ya merecía una buena celebración. ¿Qué opináis? Así que decidí ir con mi mujer a uno de los restaurantes de Tbilisi que me recomendaron mis conocidos. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, nos trataron genial, la comida fue muy pero que muy buena. Hemos estado aproximadamente 6 horas haciendo todo el proceso. La verdad que el banco ha tenido hoy un imprevisto técnico y el software no funcionaba del todo bien, pero lo importante es que al final hemos hecho la compraventa. Creemos que va a ser una inversión muy pero que muy potente y de momento lo que nos toca es celebrar, así que un chin chin por todos vosotros y por esta inversión. Y ahora estoy pensando que creo que os tendría que hacer un vídeo hablando sobre la comida georgiana porque me parece que tiene una de las mejores cocinas del mundo. Y si veo que este vídeo te está gustando mucho, subiré un vídeo hablando sobre esto. Reforma. Os estoy mostrando cómo estaba el piso al comprarlo. Menuda tela. Como veis, el apartamento estaba muy deteriorado. Tenía muebles viejos, las paredes estaban en mal estado y en lo que nos dimos cuenta estaba muy húmedo. Nos dejamos una buena cantidad de dinero en la reforma y en los muebles. Si estás viendo esto desde Georgia y tienes experiencia, sabes de sobra que contratar un equipo de reforma en Georgia es muy complicado, porque no abundan los que trabajan profesionalmente. Así que si estás interesado en comprar una propiedad para reformar, primero debo aconsejarte que vayas muy bien acompañado durante el proceso. O si es posible, primero compres propiedades ya terminadas, de particulares que venden y que están prácticamente listos para entrar a vivir o alquilar. Afortunadamente contamos con un equipo de profesionales que nos lo hicieron muy fácil, a pesar de los típicos problemas que suelen siempre haber en una obra. Tuvimos que desmontar algunos muebles, lo que costó un poco, pero al final lo conseguimos. Cuando vaciamos el apartamento entero, vimos que nuestras sospechas iniciales eran ciertas. Había humedad en algunas zonas de la vivienda, pero ya se contemplaba y precisamente por ese motivo también conseguimos un buen descuento sobre el precio original. Ante todo, queríamos saber por qué había tanta humedad en el apartamento y con ayuda de algunos expertos que sabían sobre este tema, vimos que las ventanas tenían problemas porque estaban muy mal fabricadas, no estaban bien instaladas y por eso había huecos por donde entraba agua por todos los sitios. Nos dijeron que se podía arreglar y no era necesario cambiarlas, todas excepto una. Resultó que no había humedad solo por las ventanas, sino que además por el techo. Como veis, el apartamento es de estilo ático, así que subieron unos especialistas a ver el ático y vieron que no se había impermeabilizado convenientemente desde la fachada y eso afectaba a las humedades que entraban por el techo de la vivienda. Así que también nos tocó cambiar eso. Después de acabar con este problema, fuimos a comprar todos los materiales necesarios para hacer la reforma. Si a alguien le interesa dónde comprar estos materiales, los encontrarás en el IABA. El IABA es como un mercado muy grande de materiales que está situado en la calle Rafael Agladze, en Tbilisi. ¿Por qué aquí y no en otro sitio? Primero, porque puedes encontrar todo tipo de materiales. Segundo, porque tienen buenos precios comparados con tiendas en Tbilisi. Y tercero, porque beneficias al negocio local y al pequeño empresario. Cuando todo iba genial, surgió otro problema, y fue en la terraza. Las baldosas se desplazaban solas. Tuvimos que llamar a otros profesionales que sabían de esto. Las retiraron una a una y se volvió a cimentar toda la superficie, que como veis era muy grande. Una vez el peor trabajo ya estuvo resuelto, nos pusimos con la parte visible, baldosas, suelo
suelos, pintar el apartamento. Prácticamente nos faltaban los muebles, así que primero ideamos los dibujos y planos de cómo queríamos los muebles y conseguimos que un artesano local los hiciera a medida para esta vivienda, ganando así más espacio y aprovechando los huecos al máximo. Hagamos cálculos. Empezaré hablando primero de las obras. Primero debo decir que si te involucras en la obra desde un punto de vista gerencial, pero tienes las ideas muy claras, sabes el tipo de materiales y acabados que quieres, te saldrá mucho más barato que si contratas a gente que lo haga todo por ti. En este caso, el objetivo era invertir el mínimo posible, pero manteniendo un estándar de calidad a la altura de un ático como este, y que nos permita venderlo al precio que habíamos puesto inicialmente de target, entre 130 a 140 mil dólares. Todo se pensó a medida para generar valor en la vivienda y que sea perceptible por el futuro comprador que tendrá la propiedad. Esto es muy importante tenerlo claro antes de hacer la obra. No es lo mismo cuando haces una vivienda para ti, cuando el objetivo principal es la inversión. Haciendo cálculos, la mano de obra, material, retirada de escombros, desplazamiento, arreglar techo, humedades, arreglar la terraza, todo junto nos costó aproximadamente 21.000 laris georgianos, que no es ni por asomo un precio caro si ves todo lo que hicimos en esta propiedad. Y por otro lado, los muebles, incluyendo material y mano de obra, otros 15.000 laris georgianos. Es decir, en total nos costó 36.000 laris georgianos que fueron desembolsados durante los poco más de 3 meses que duró la obra al completo, que al cambio son aproximadamente 13.000 dólares. Resultado. Como veis en las imágenes, no se puede comparar. Podéis fijaros bien cómo estaban las paredes y cómo están ahora, o cómo eran los acabados y el estilo del piso antes y ahora. Y por no hablar de los muebles, de un estilo vintage y antiguo a algo completamente nuevo y cuidado. Nos llegamos a plantear ir a vivir nosotros de lo que nos gustaba, pero al final decidimos venderlo. Venta realizada. Y ahora lo que todos os preguntáis, ¿por cuánto vendí este apartamento? Se vendió finalmente por 140.000 dólares, que era la evaluación primera que tenían los propietarios y nuestro objetivo ideal para la venta. Haciendo todos los cálculos, compramos el piso por 71.500 dólares, se reformó por 13.000 dólares y lo vendimos por 140.000 dólares. Restándole los pagos que se hicieron al banco en relación con la cuota hipotecaria, sumado a los intereses generados por la carencia de los primeros 3 meses y los otros 3 meses, la ganancia fue de más de 50.000 dólares. En 6 meses por una vivienda que fue completamente reformada y gestionada por unos expertos que fueron contratados para ello. Por supuesto, con mi supervisión y decisiones, pero ellos eran quienes se ocupaban del día a día. Quiero dejar algo claro muy importante. Esto no es una recomendación de inversión, sino solo mi caso particular, un proyecto del cual me siento muy satisfecho y quería compartírtelo. Georgia está sufriendo cambios muy grandes en el panorama del real estate, con incrementos de alquiler de hasta el 210% y subidas de precio para la compra de propiedades de más de un 25%. Hay que ir con mucho ojo con lo que decides comprar, a qué condiciones y tener muy clara tu estrategia de inversión. En mi caso encontré la oportunidad ideal en el momento perfecto, en el contexto adecuado. Todo salió a rodar para que este acuerdo se pudiera efectuar con una alta ganancia y que gracias a ello he continuado invirtiendo en otras propiedades. Pero sobre eso ya hablaremos en otra ocasión. Mi equipo y yo estaremos encantados de escuchar tus necesidades sobre tu traslado a Georgia, inversión en real estate, apertura de negocio y mucho más. Contáctanos y haremos una llamada privada contigo para hablar sobre tu caso en particular. Aquí se acaba el vídeo de hoy y si queréis saber más sobre el real estate, dadle me gusta a este vídeo y síguenos para obtener más información. Hasta la próxima.